Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 3. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? De Julio César a John F. Kennedy. Líderes que crearon monedas independientes de la banca globalista. Octava parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El Partido Republicano postuló contra Jackson al senador Henry Clay, y a pesar de que los bancos apoyaron con $3 millones la campaña presidencial de Clay, Jackson fue reelegido de manera aplastante en noviembre de 1832. Pese a la victoria, Jackson sabía que la batalla estaba en su inicio. La corrupción de la Hidra está frenada, no muerta, anunció, y retiró los fondos estatales del banco el 1 de octubre de 1833. Jackson estaba exultante. Estoy preparado para extraer cada diente del banco y luego su tronco. Pero el banco todavía no abandonaba la lucha. El jefe del banco, Nicholas Biddle, admitió que el banco haría que el dinero fuera escaseando para forzar al Congreso que restaure el banco. Nada, sino el sufrimiento generalizado producirá un efecto en el Congreso. Nuestro único reaseguro es continuar con la restricción firme de dinero, y no tengo duda de que esa sea la manera de restablecer el sistema monetario y el banco. Aquí reveló la verdad del sistema con una claridad escandalosa. Biddle habló claramente de usar el poder de la contracción del dinero, deflación, para causar una depresión masiva hasta que América se rinda. Esto hicieron una y otra vez en la historia mundial, y la mejor muestra son las últimas crisis económicas como la hipotecaria del 2008. El banco cumplió su amenaza y contrajo rápidamente el suministro de dinero pidiendo el pago de antiguas deudas. Se causó pánico financiero y una profunda depresión. Biddle culpó a Jackson por la crisis y los salarios y precios se desplomaron junto con el desempleo y las bancarrotas. Aquí es importante señalar el proceso de la deflación que causó este banco retirar todo el dinero circulante, contrario al de la inflación por exceso. Tampoco es buena para la economía porque los precios bajan tanto que a nadie le conviene producir y vender, y se producen quiebras masivas y desempleo. Los editores de los periódicos maldijeron a Jackson. El banco amenazó con retirar los pagos al Congreso, dejando a los políticos sin el soporte financiero. En solo unos pocos meses, el Congreso se reunió en la famosa Sesión Pánico, 6 meses después de que retiró los fondos del banco Jackson. Fue oficialmente desacreditado por una resolución del Senado con 26 votos contra 20. Era la primera vez que el Congreso sancionaba a un presidente. Jackson gritó al banco: «Ustedes son una cueva de víboras. Intenté echarlos, y por el Dios eterno que les echaré». Si el Congreso reunía suficientes votos para anular el veto de Jackson, se les garantizaba al banco otros 20 años de monopolio sobre el dinero de Estados Unidos, tiempos suficientes para consolidar
ya su enorme poder. Sin embargo, gracias al gobernador de Pensilvania, cambió totalmente el panorama. Apoyó al presidente y criticó duramente al banco, y expuso pruebas de las declaraciones de Nicholas Biddle en público cuando se vanaglorió del plan del banco para deprimir la economía. En abril de 1834, la Cámara de los Representantes votó 134 contra 82 la renovación del banco y votó más mayoritario para investigar si el banco había provocado la depresión. Cuando la comisión se presentó en el domicilio del banco en Filadelfia, Biddle se opuso a entregárselos, ni siquiera permitió la inspección de la correspondencia con los congresistas relacionada con los préstamos y adelantos personales que les hicieron. También rechazó testificar frente a la comisión en Washington. La Gran Depresión de 1929 también fue provocada por la Reserva Federal, pero la historia y las mentes de los políticos estaban ya tan enajenadas para ese entonces que nadie los investigó como en el tiempo de Jackson. El 8 de enero de 1835, Jackson canceló la última cuota de la deuda estadounidense, una deuda producida porque los bancos emitían a través de bonos del gobierno, como ocurre hasta ahora, en lugar de que el gobierno simplemente emitiera notas del tesoro sin ninguna deuda. Jackson fue el único presidente que alguna vez canceló la deuda estadounidense con la banca privada. Unas pocas semanas después, en febrero de 1835, un sicario llamado Richard Lawrence trató de asesinar al presidente Jackson, pero las dos pistolas fallaron. Lawrence fue hallado inocente por razones de locura. Después de su liberación, les contó a sus amigos qué poderosa gente de Europa le contrató y lo protegería si fuera capturado. Al siguiente año, sin renovación del banco, el segundo banco de Estados Unidos se cerró. Biddle fue detenido y acusado de fraude. Después de su segundo mandato como presidente, Jackson se retiró satisfecho. Cuando se le pregunta cuál fue su mayor logro, siempre contestaba: yo maté al banco. Y no fue para menos. Le tomó 77 años a los cambistas deshacer el daño. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.